bendiga, hermanos, a cada uno de los que están viendo esta transmisión en vivo. En este momento vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo y yo te invito a que tú dispongas tu corazón y juntos le adoremos. Tiempo ha llegado.
A continuación dejamos el lugar al pastor para que nos comparta la palabra de Dios. Dios les bendiga, amada iglesia. Es un gusto nuevamente dirigirme a ustedes en este día para compartir un tiempo y un momento de meditación en la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, hermanos, amigos, creyentes, que hoy están listos para escuchar la palabra del Señor. Quiero invitarles primeramente a que oremos y le demos gracias a Dios por este día, por las bendiciones, por todo lo que Él ha hecho para con nosotros, por lo bueno y generoso que ha sido. Oramos. Gracias, amado Jesús, en esta hermosa mañana. Venimos delante de ti agradeciendo tus bondades, tus misericordias, Señor, entendiendo que tú tienes el control de todas las cosas, sabiendo, Dios de poder, que tú tienes dominio sobre nuestras vidas, conociendo, Señor, que tú eres el Dios glorioso y majestuoso sobre nosotros. Hoy te damos la gloria, hoy te damos la honra, hoy te damos la alabanza, Señor, y te damos todo el reconocimiento a ti que mereces recibirlo. Muchas gracias, amado Jesús. Bendice a tu iglesia, allá donde están en casa reunidos, tu mano de poder esté con ellos. La gracia tuya, Señor, esté obrando, el poder de tu Espíritu Santo esté obrando de manera directa en cada corazón, Señor, en cada vida, en cada uno de los que hoy están viendo esta transmisión. Dios de poder, tu mano de poder se extienda, tu mano de poder, tu mano sanadora, obre en el nombre de Jesús, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo liberación, en el nombre glorioso de Jesucristo. Muchas gracias, bendito Rey. Gracias. Habla nuestras vidas. Estamos en tus manos, Señor. Muchas gracias. Amén. Voy a invitarles un momento a que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Vamos a leer un momento, vamos a echar mano de la lectura del verso 1 al verso 5 únicamente. Dice la palabra del Señor: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. En el tiempo de Jesús, el estanque de Betesda era un lugar muy concurrido, sobre todo por los enfermos. Muchos enfermos de toda clase de enfermedad llegaban al estanque de Betesda, se reunían allí, buscando un milagro, buscando su sanidad. Hoy en día ese estanque no existe como tal. Es un lugar ahora, según los que han estado allí y lo han visto de cerca, es un lugar que tiene solamente un hueco en la tierra, en la ciudad de Jerusalén. El estanque de los milagros se secó. Para esa circunstancia, los milagros se acabaron. Pero hoy en día llegan miles de turistas a ver lo que un día fue el estanque de Betesda o el estanque de los milagros. Hoy, de igual forma, creo que si ese estanque existiera, muchos correrían a buscar sanidad. Muchos estarían, como en aquel tiempo, el estanque estaría lleno. Hoy hay millones de personas que están buscando fuentes como esa, lugares como Betesda, donde creen que está el milagro para su vida. No les importa el costo,
No les importa el tiempo de camino o la distancia que tengan que recurrir. Ellos van en busca de algo milagroso para su vida. Hoy en día, hay gente buscando milagros y no les importa recorrer mucha distancia, buscando a una imagen que les haga un milagro. Hoy en día hay centros religiosos o místicos donde se supone la gente va a buscar milagros. El Vaticano en Roma, Lourdes en Francia, Fátima en Portugal, hasta Jerusalén en Israel, la Guadalupana en México, la Meca en Arabia, el Monte Tai en China, el Templo Meiji en Japón, muchos otros lugares en el mundo. Y la gente va y le pide a esas deidades que obren un milagro en sus vidas, que hagan algo en sus corazones. Pero nosotros, los que tenemos a Cristo en el corazón, sabemos que el único que hace milagros y en cuya presencia estamos se llama Jesús de Nazaret. Usted no tiene que ir a ninguna parte, yo no tengo que correr a ninguna otra parte, porque Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Jesús está con nosotros hoy, Jesús es el hacedor de milagros. No tenemos que correr a otros lugares, no tenemos que ir a distancias muy lejanas o pagar algo muy caro para que el milagro ocurra en nuestras vidas. Jesús es el hacedor de milagros, como en aquella ocasión ocurrió en el estanque de Betesda. El Señor prometió hoy en día que no nos dejaría solos. Además dijo que enviaría un consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros todos los días hasta que Él vuelva. Ahora, Cristo está ahí. Jesús está en casa. Jesús está en tu casa y Él quiere obrar un milagro en tu vida. No tienes que ir a otro lugar, porque si tú amas a Jesús y Jesús obra en tu vida y le has recibido en tu corazón y le has hecho tu Señor, déjame decirte que ahí donde estás, Jesús puede obrar un milagro. Ahí donde tú estás en estos momentos en casa o en cualquier lugar donde te encuentres viendo la transmisión, ahí Jesús puede obrar un milagro en tu vida. Si tú quieres, Jesús puede obrar en tu vida lo que tú le pidas. En esta ocasión, Jesús vino de Galilea a Jerusalén para la fiesta de los judíos. Cerca de la puerta de las ovejas hay un lugar con un estanque llamado Betesda, donde yacía una multitud, principalmente de enfermos. Estos enfermos esperaban el movimiento del agua. Se decía o se tenía la creencia de que a ese lugar, a ese estanque, un ángel descendía de vez en cuando y movía el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba totalmente sano. Pero llama la atención porque la Biblia menciona a un hombre específicamente. Hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio acostado ahí, tirado, con todos los enfermos que estaban haciendo fila, para que cuando el ángel llegara al estanque y removiera las aguas, el primero que entrara, el primero que se aventara al estanque, el primero que cayera a las aguas, recibiría sanidad. Y Jesús ve a la multitud de enfermos. Eran muchos enfermos. Había mucha necesidad en ese estanque. Había mucha gente necesitada, pero había un hombre enfermo desde hacía 38 años. Y cuando Jesús lo vio allí tirado, porque era paralítico, se acercó a él y le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Una pregunta muy práctica representa o significa también una respuesta práctica. Pero los seres humanos somos tan complejos que a veces
y a veces tan negligentes que pretendemos dar a conocer muchas cosas que no vienen al caso. La pregunta de Jesús fue muy directa: ¿quieres ser sano? Y le contesta el hombre: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No era la respuesta a la pregunta de Jesús. Jesús hizo una pregunta muy directa y muy práctica: ¿quieres ser sano? Jesús te pregunta hoy si estás enfermo: ¿quieres ser sano? Jesús te pregunta hoy si estás en alguna necesidad: ¿quieres que resuelva tu necesidad? Jesús te está preguntando hoy algo en base a la circunstancia que tú estás viviendo. Él requiere una respuesta práctica y una acción de fe inmediata. Este hombre le dijo al Señor: Señor, no tengo quien me meta al estanque. Es decir, soy un hombre muy sufrido, vivo solo, nadie me apoya, no hay quien me ayude en circunstancias como esta. La gente trae a sus enfermos, los familiares traen a su gente, y cuando el ángel viene y remueve las aguas, siempre hay alguien apoyando a los enfermos, pero yo no tengo a nadie. Jesús no le preguntaba si vivía solo. Jesús no le estaba preguntando bajo qué circunstancias estaba viviendo. Era simple la necesidad que Jesús estaba viendo allí, y lo demás Él lo podía hacer de una manera espontánea y directa también. Pero en esos momentos le estaba preguntando: ¿quieres ser sano? A veces respondemos a Jesús con circunstancias que nos agobian y no vamos al grano de nuestra necesidad. Jesús estaba viendo realmente la necesidad, pero Jesús, movido a compasión, le dice al paralítico: toma tu lecho y anda. Y al instante, dice la Biblia, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ese día de reposo, los judíos se le acercaron a Jesús y se le acercaron al hombre cuando la Biblia dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Los principales de la sinagoga, los que estaban buscando cómo hacer daño al ministerio de Jesús, cuando escucharon la expresión y cuando tomaron la iniciativa de buscar al hombre, a lo mejor se rumoró, se dijo lo que había acontecido, y van y lo buscan. Y entonces cuando ven al hombre que se estaba reincorporando, que podía regresar a su casa porque estaba sano, no hubo necesidad de ingresar al estanque, porque Jesús ya había hecho el milagro. Estos judíos se le acercaron al hombre y le dijeron: no te es lícito tomar tu lecho, no debes hacerlo, no puedes hacerlo, porque va contra las leyes, porque hoy es día de reposo. Pero el hombre respondió sencillamente: aquel que me sanó me dijo: toma
tu lecho y anda. No hay mayor autoridad que la autoridad de Jesús. Nos encontramos con una escena en donde habían muchos enfermos. En el estanque habían, o cerca del estanque, o rodeando el estanque, habían muchos enfermos. Porque ese era el lugar de los milagros. Porque esa era la fuente milagrosa. Los que estaban allí, los enfermos, esperaban un milagro de esa fuente, de esas aguas. Esperaban un milagro que aconteciera sobre sus vidas. Pero el milagro era solamente para uno. A lo mejor para el enfermo más vivo, a lo mejor para el enfermo más listo, a lo mejor para el enfermo más rápido, o a lo mejor para el familiar más fuerte que pudiera aventar al enfermo al estanque. No lo sé, pero lo cierto es que habían muchos enfermos. Dice la Biblia que el estanque de Betesda tenía 5 pórticos y que en ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Muchos enfermos, 5 pórticos. Me imagino que los 5 pórticos estaban saturados, estaban llenos, pues de vez en cuando un ángel descendía, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La fuente de los milagros. Hay personas que esperan que su milagro les llegue de la mano de alguien. Si no es X o Y persona que diga la palabra y me declare sano, no va a suceder. Hay personas que están esperando un milagro, confiando en alguien más, confiando inclusive en algún lugar específico. O es que si no oran por mí en el templo, yo no recibo sanidad. Es que no es ni la persona, no es ni el lugar, ni siquiera son las circunstancias lo que va a obrar sanidad en tu vida. Es Jesucristo, el hacedor de milagros. Jesús es el único que puede obrar milagros. Yo no puedo obrar milagros. Nadie más lo puede hacer. El santuario no es un lugar de milagros. Jesús es el hacedor de milagros. Y hay personas que hoy en día siguen esperando su milagro de la mano de alguien o por medio de algo. Buscan donde no está el Señor de los milagros. Buscan en algún lugar, bajo alguna circunstancia, como los que estaban en el estanque. Ellos estaban esperanzados propiamente en el movimiento de las aguas o en el estanque, pero no estaban esperanzados en Jesús. Hay mucha gente hoy en día con necesidad que no tiene la esperanza puesta en Jesús. Tiene su esperanza puesta en muchas otras cosas, en dioses paganos, que tiene su esperanza puesta en algún lugar como el estanque de Betesda. Pero Jesús está pasando por allí, Jesús está caminando por allí. ¿Se imagina usted si toda esa gente hubiera discernido que era Jesús, el hacedor de milagros, el que estaba caminando allí? Jesús vio la necesidad específica y la atendió. Los enfermos que estaban esperando en la fuente pudieron ser sanos, a lo mejor junto con el paralítico, pero ellos tenían su esperanza en la fuente, no en Jesús. Mucha gente sigue teniendo su esperanza en la fuente, pero no en Jesús. Y la fuente de todo poder es Jesucristo. El Señor de los milagros se llama Jesucristo. Hay gente que sigue buscando donde Jesús no está,
con personas a las que Jesús no se manifiesta, que dicen palabras que Jesús no ha dicho. Es que no son las personas, es que no es el lugar, es Jesucristo, el hacedor de milagros. Jesús pasó por la fuente, mientras los enfermos tenían su mirada sobre las aguas, porque no podían descuidar, tenían que estar atentos. A veces nos centramos tanto en algo para que nos traiga solución, que no consideramos y que no vemos que Jesús está pasando por allí. Los enfermos estaban atentos a que el agua fuera removida. Los enfermos estaban pendientes porque el agua debía ser movida por un ángel, para que en el movimiento del agua, una vez que terminara, el primero que fuera introducido al estanque recibía sanidad. Ellos no podían perder el tiempo en otras cosas. Estaban tan centrados en lo que ocurría en el estanque que ni siquiera se percataron que Jesús andaba caminando por allí. Ni siquiera se percataron que Jesús andaba caminando por allí. Amado hermano, Jesús está caminando por tu casa. Jesús está caminando en tu casa. A veces estamos tan centrados en nuestros problemas y queremos que la solución llegue por un solo medio. Y no necesariamente es Jesús. Buscamos alternativas, nos preocupamos por las finanzas, nos preocupamos por X o Y situación, pero no consideramos a Jesús. Cuando Jesús está caminando por allí y te está preguntando y le está preguntando a alguien: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que resuelva tu problema? ¿Quieres que te ayude en esa situación? Pero muchos están centrados en el problema, centrados en la circunstancia, centrados en el estanque, que no se dan cuenta que Jesús está caminando por allí. Los enfermos estaban mirando al estanque, a las aguas. Jesús pasó por allí. Nadie se dio cuenta. Todos tuvieron la oportunidad de ser sanos si hubieran reconocido a Jesús, pero no le reconocieron. Ellos estaban enfocados en la fuente. Jesús está pasando hoy en tu casa. Jesús está allí a través de lo que hoy hacemos, de adorar su nombre y de glorificarle, porque dice su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está en medio de ellos. Y el Señor Jesús está ahí en tu casa. Hoy el Señor está en casa, hoy el Señor está en mi casa, hoy el Señor está en tu casa y está pasando por allí. Jesús está pasando por tu casa y quiere obrar un milagro en tu vida, quiere hacer algo en tu vida. Jesús no tiene horarios, Jesús no tiene fecha, Jesús no tiene una agenda que seguir al pie de la letra como muchos lo hacen hoy en día. Hoy para llegar a tu vida, Jesús no necesita de un horario específico ni de una fecha específica. En el momento en que tú clames a Él, Él te dice: clama a mí y yo te responderé. Él puede llegar a tu casa, Él puede llegar a tu vida en cualquier momento. No hay fechas específicas, no hay festividades especiales. Jesús llega a tu vida y obra el milagro que tú necesitas. Él escucha tu necesidad. Aun cuando clamas en silencio, Él escucha tu necesidad. Hoy Él te pregunta, amado hermano, amada iglesia: ¿quieres ser sano de esa dolencia? ¿Quieres que resuelva tu necesidad? ¿Quieres que te ayude en ese problema que tienes? ¿Quieres ser libre de la opresión? ¿Quieres ser libre de la depresión? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener vida eterna? Es lo que el Señor te está ofreciendo hoy. Todo lo que viene de Jesús a tu vida, considéralo un milagro. Lo único que tienes que decir es: sí, Jesús, quiero que tú me ayudes y quiero que me des paz. No te pongas a contarle tu circunstancia como el paralítico de Betesda. Oh, es que yo no tengo a nadie, Señor, no hay alguien que me ayude. Soy un hombre solo, estoy enfermo por 38 años. Dios solamente te está haciendo una pregunta muy práctica y esto requiere una respuesta muy práctica y muy sencilla. Jesús te está haciendo una pregunta hoy de acuerdo a tu circunstancia. Jesús está pidiendo obrar en tu vida. Deja que Él lo haga, deja que Él obre. Dile: Señor, levanta tus manos y dile: sí, Señor, yo quiero que tú hagas el milagro en mi vida. Yo quiero que tú obres en mi vida. Quiero que me sanes, quiero que me limpies, quiero que me restaures, quiero que me salves, quiero que hagas algo glorioso en mi vida. Jesús está preguntándote hoy. No es el lugar, no son las circunstancias.
El paralítico de Betesda esperó mucho tiempo. 38 años estuvo enfermo. Jesús lo vio ahí tirado. Supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús conoce tu necesidad. Jesús sabe tu necesidad. Jesús sabe hace cuánto tiempo estás padeciendo ese problema. Jesús conoce tu circunstancia. Pero escucha bien, es Jesús el hacedor de milagros. Es Jesús el que obra milagros. No sé cuánto tiempo tengas con esas dificultades, pero hoy Jesús quiere obrar en tu vida. El paralítico probablemente se sorprendió cuando Jesús le hizo la pregunta: ¿quieres ser sano? Pero en lugar de responderle sí, le explicó a Jesús todo su problema. Le explicó a Jesús todos sus padecimientos. Era una pregunta muy práctica que requería una respuesta muy sencilla. Pero Jesús no va a hacer nada si tú no se lo permites. Por eso Jesús sigue preguntando hoy: ¿quieres que obre en tu vida? ¿Hace cuánto que esperas un milagro? ¿Hace cuánto que esperas una intervención divina? ¿Hace cuánto que estás con algún sufrimiento? No olvides que Dios conoce todo de ti. No olvides que Dios sabe todo de tu vida. No te olvides que Él es omnisapiente, que Él es omnisciente. Y Él te sigue preguntando: ¿necesitas algo en lo que yo pueda ayudarte, en el que pueda hacer una intervención divina sobre tu vida? El hombre paralítico esperaba que Dios le mandara un ángel, pero Dios mismo vino a ayudarle. Hay circunstancias que ameritan una intervención de alguien más enviado por Dios. Pero hay ocasiones como en esta, en donde Dios directamente quería manifestarse en la vida del paralítico. Y Jesús sanó al enfermo. No lo tuvo que meter al agua. El paralítico no tenía posibilidad de ser sano, a menos que alguien, pero el lugar estaba llenísimo. Y cada uno de los enfermos tenía quien le ayudara probablemente, menos él. Así que tenía muy pocas posibilidades de ser sano, pero aún así, ahí estaba. Ciertamente tenía muy pocas posibilidades de ser sano, pero aún así, ahí estaba. Ahí se quedaba. Y Jesús se movió a compasión. No tenía posibilidades. Nadie realmente iba a ayudarle. La oportunidad de sanidad de este hombre respecto a los otros, pues era realmente mínima. Realmente no tenía opción de sanidad porque pues sencillamente no había quien le ayudara a meterse al estanque. Usted puede decir, hay otros peores. Sí, pues estaban los ciegos, pero a lo mejor el ciego llevaba a alguien que le introdujera. Pues si el ciego iba solo, realmente a lo mejor correría para otro lado. Pero este hombre realmente no podía caminar. ¿Cómo iba a meterse al estanque? No podía levantarse. Necesitaba de alguien que le cargara para entrar al agua. Y hasta el momento nadie lo había hecho. La gente busca por su propio bien. La gente busca suplir sus propias necesidades, ayudar a su familiar. Pero cuando se trata de un hombre solitario, a veces los seres humanos nos sentimos tan despreciados, tan viles, que no pensamos que no merecemos la ayuda de nadie. Ese era el caso de este hombre. Y aún así estaba allí. Aún así tenía la convicción de que en algún momento la misericordia de alguien o la misericordia de Dios se haría presente. Y este hombre, a pesar de tener pocas posibilidades,
estaba cerca del estanque para buscar sanidad. Él sí quería ser sano, él sí quería el milagro, pero no había quien le ayudara. No había quien pudiera ayudarle. El paralítico no conocía a Jesús. No sabía que el que le preguntaba si quería ser sano era más poderoso que el ángel del estanque. Probablemente lo que el paralítico estaba buscando en esos momentos era que Jesús lo cargara y lo llevara al estanque. Probablemente la necesidad primaria que estaba pidiendo que fuera resuelta es que Jesús le ayudara a cargar. Por eso su respuesta: Señor, no tengo quien me lleve al estanque, porque pues debes entender que cuando el agua es removida, el primero que caiga, y los familiares de los demás están listos, pero yo no tengo quien me lleve. Probablemente vio a Jesús tan como un ser humano común, no lo vio como el Todopoderoso, porque no le conocía. Hay gente que no conoce a Jesús como el hacedor de milagros, que duda que Jesús hace milagros, y lo único que quieren es algo mínimo en que se le pueda ayudar. Pero Jesús es el hacedor de milagros. Jesús es más poderoso que el ángel que llega a mover las aguas. Jesús es más poderoso que cualquier predicador que lanza la palabra de sanidad. Jesús es más poderoso que cualquier ser humano que tiene dones espirituales. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el que llega a nuestras vidas hoy en día para decirnos: ¿quieres ser sano o qué quieres que haga por ti? Jesús es el que está haciendo hoy esa labor, el que está visitando nuestros hogares, el que está visitando nuestras casas, el que está tocando nuestras vidas. Y si no conoces a Jesús hoy, déjame decirte que Él es el hacedor de milagros, que fuera de Él no hay nadie. Jesús le dice al paralítico: ¿quieres ser sano? El hombre le responde: no tengo quien me lleve al estanque, quien me ayude a entrar al agua. Y es que algunas veces no somos capaces de reconocer la presencia del Señor. Le pedimos cosas a Dios sin saber que Él está en medio de nosotros. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Porque Jesús no hace cosas sin que tú se lo permitas. Jesús está hoy preguntándote: ¿quieres que haga algo por ti? Resulta que cuando Jesús sanó al paralítico y el paralítico se fue, dice la Biblia que Jesús se lo encontró en el templo. El paralítico entra por primera vez al templo por sus propios medios, aún asombrado por su milagro, y seguramente iba a darle gracias a Dios por el milagro acontecido, porque ahora ya no era paralítico. Pero Jesús lo ve y le dice: has sido sano de tu enfermedad, pero no peques más, no sea que te venga un mal peor. Jesús nos dice con esto que la enfermedad del paralítico había sido a causa del pecado. Y aprendemos que también a causa de la sanidad ocurrida, sus pecados habían sido perdonados. Pero que si seguía con lo mismo, le iba a venir algo peor. Peor que estar tirado por 38 años. Jesús es muy enfático: no peques más. No cometas más pecado. Has sido sano. Tus pecados fueron perdonados. No peques más. No sea que te venga algo peor. El Señor quiere, amados hermanos, que seamos serios con Él. Porque hay mucha gente que cuando recibe su milagro se aparta de Jesús. Hay mucha gente que cuando recibe su milagro se aleja. Que cuando está en necesidad, pues pide que se le apoye, pide que
de alguna manera que se ore para que su milagro sea recibido en su vida o en su familia, pero una vez que reciben el milagro, se olvidan de Jesús. Ojo acá, Jesús le dice al paralítico, ok, se obró el milagro en tu vida, el milagro está hecho, sucedió, pero ten en cuenta esto, tu enfermedad fue quitada, tú eres sano, pero no peques más, no sea que te venga un mal peor. En este tiempo hay mucha gente que está pidiendo un milagro. Hay mucha gente que está buscando un milagro, pero no hay compromiso con Cristo. No podemos jugar de esa forma con Dios. No pretendamos que nada va a acontecer. Dios quiere que una vez que nos acerquemos a Jesús seamos serios, que no juguemos con su gracia, que nos acordemos que eso fue lo mismo que le dijo a la mujer adúltera. No están tus acusadores, vete, pero no peques más. No peques más. Si estás pidiendo y buscando un milagro de Jesús, hazte el compromiso de seguir a Cristo hasta el final sin pecar. Si Dios obró en ti el milagro, si Dios hizo el milagro en tu vida, comprométete con Cristo, pero no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. No se puede jugar con Dios de esa forma. Dios quiere sanarte, sí, pero Dios quiere tu compromiso con Él. Acuérdate que Jesús le dijo también a la mujer adúltera, no peques más. Hay muchas personas que sanan, pero luego se apartan. Hay muchas personas que Dios liberta, pero luego se apartan del Evangelio, se apartan de Jesucristo, le hacen a un lado. Y lamentablemente la situación de vida que tienen es triste, es lamentable. Jesús te dice hoy, yo puedo sanarte, yo te sané de esas dolencias, yo te libré de la muerte. A todos los que en los que Dios ha obrado hoy en día, el Señor te dice, yo te sané, yo te hice libre, yo obré el milagro en tu vida, te libré de la muerte. Ahora hay un compromiso, hay una condición. Ve y no peques más. No vuelvas a pecar. No cometas más pecado. Si estás haciendo algo que ante los ojos de Dios es pecado, mi consejo para ti es que pares inmediatamente ese pecado y te vuelvas a Jesús. No se puede jugar con Dios. El apóstol Pablo dice que no podemos burlarnos de Dios. Arrepiéntete, pide perdón, reconcíliate con Él, porque puede que Él venga en cualquier momento, puede que Él venga en este día, puede que Él venga en esta noche, puede que Él llegue en cualquier momento y levante a su iglesia. Nuestra recomendación es que nos reconciliemos con Él, que nos acerquemos nuevamente a Él, que pidamos perdón, que nos reconciliemos, que hagamos lo propio para acercarnos a Él y podamos tener paz con Él, con nuestro amado Jesús. Lo que Jesús te está diciendo hoy es que seas agradecido, que aprecies lo que Él ha hecho por ti, no que le tires al olvido, no que te apartes de su lado. Muchos hoy están rogando por un milagro. El problema es que cuando lo reciben, se apartan de Jesús, se olvidan de Jesús. Ellos fueron sanos, pero nunca fueron salvos. Si usted necesita un milagro, si está esperando un milagro, no necesita ir al lugar de los milagros. Necesita ir con el que hace los milagros. Y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesús. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hoy en día hay mucha gente que está pidiendo milagros. Algunos dicen: no puedo ir al templo para recibir mi milagro. Algunos piden que alguien vaya a orar por ellos para recibir su milagro. El templo no es el lugar de milagros. Jesucristo es el hacedor de milagros. Yo no puedo obrar milagros. Jesús es el hacedor de milagros. Ahí en tu casa hoy tú puedes recibir tu milagro, pero una vez que recibas tu milagro, comprométete con Jesús. No le dejes ir, tómalo a Él, porque todos los días Él va a cuidar de ti, porque todos los días Él va a estar allí pendiente de ti. Él es el hacedor de milagros, y si Él está contigo, nadie podrá hacer frente. Si Él está contigo, nada te hará falta, porque Él es el Dios de poder. Él es el Dios maravilloso, es el Dios extraordinario. Él es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sé sano en el nombre de Jesús ahí en casa. Recibe tu milagro. Allí levanta tus manos. En el nombre de Jesús, Él está ahí. Jesús está en tu casa. Jesús está obrando milagros. Jesús está haciendo un milagro poderoso. Pero cuando recibas el milagro, comprométete con Él. Si necesitas un milagro, levanta tus manos en casa. En el nombre de Jesús, cualquiera que sea tu solicitud, cualquiera que sea tu petición, Él está ahí para escucharte. Pídele por tu milagro, pídele por tu sanidad, pídele por tu liberación, pídele por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. Pide por tu milagro, porque Él está ahí. El hacedor de milagros está en tu casa. El hacedor de milagros está pasando por allí. Él, Jesucristo, está caminando y te está preguntando qué quieres que haga por ti. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres que obre algo en tu vida? Jesús está allí pidiendo que seas tú quien le diga si quieres que Él entre en tu vida, y haz un compromiso con Él. Dile: Señor, no te voy a fallar, no te voy a fallar. En el nombre de Jesús, ahí en casa, ahí donde estás, recibe tu milagro, recibe tu petición. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé empoderado. Habla en lenguas por el poder de su palabra. Manifiesta la gloria de Dios en tu vida, porque Jesús está obrando ahí en tu casa. Recibe de nuevo, recibe poder, recibe lo que Él te está trayendo en esta hora, sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la mano de Dios se desata sobre tu vida, se desata sobre tu casa. Padre, gracias por tu presencia que está obrando en cada hogar. Manifiesta tu gloria allá, manifiesta tu poder. Comienza a sanar, comienza a obrar por el poder de tu presencia, por tu palabra. Espíritu de Dios, ahí donde están congregados, allá en casa, en el nombre de Jesús, sopla vida, levanta al enfermo, restaura al enfermo. Reciban sanidad por el poder del Espíritu de Dios, porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y Dios, tú estás obrando, tú estás fluyendo, tú estás restaurando, tú estás sanando, tú estás ministrando las vidas allá en casa. En el nombre de Jesús, el poder de tu presencia se desata allá en casa. El poder de tu Espíritu se desata en casa. En el nombre de Jesús, bendito Espíritu de Dios, recibe la gloria y recibe la honra y recibe todo el honor. Hoy te damos gracias, amado Jesús. Hoy te damos gracias, Rey de Reyes. Hoy te damos gracias, Señor de Señores. La gloria y la honra, la alabanza te pertenece a ti. Muchas gracias, Señor, y nos comprometemos delante de ti. Nos comprometemos delante de ti, Señor, a no pecar más contra ti. Nos comprometemos, Señor, a serte fieles.
a seguir en la vida cristiana, perseverando cada día, Señor, a través de la consagración, a través de la oración. Ayúdanos, Señor, a no fallarte. Ayúdanos, Jesús, porque el compromiso que hoy hacemos, lo hacemos con firmeza, lo hacemos con convicción. Padre, gracias por obrar en nuestras vidas como lo hiciste con aquel hombre. Gracias por tu sanidad, gracias por tu liberación, gracias por el poder que estás desatando sobre tu iglesia, sobre la iglesia que tú has redimido, sobre la iglesia que tú compraste en esta ciudad. Gracias, Señor, por tus hijos. Bendícelos a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu mano de poder se haga presente allá en sus casas y nos vivifique para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, bendito Jesús. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra y recibe el honor, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, por los siglos de los siglos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Muchas gracias, amado Jesús. Muchas gracias. Dale gracias, iglesia. Dale gracias porque Él sigue obrando en tu vida, porque Él está haciendo cosas extraordinarias. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, por siempre y siempre. Amado Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, bendito Señor. Alabado seas, Jesús. Gracias, Rey de reyes. Gracias, Señor de señores. Que el poder de Dios sea desatado sobre tu vida, sobre tu familia, y las misericordias de Dios se renueven cada mañana en tu casa. Gracias, amado hermano, gracias, amada iglesia, por conectarte, por estar presente en el servicio virtual. Dios te bendiga, la mano del Señor esté contigo y su presencia te acompañe durante estos días, en tu trabajo, en tus actividades cotidianas, en todo lo que emprendas. La mano de Dios sea contigo, cuidándote, guardándote y librándote de toda maldición, de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Que su presencia siempre esté en nosotros, es nuestra oración, y que la mano de Dios se mueva a nuestro favor todos los días, es nuestra súplica en este tiempo. Muchas gracias. Gracias, amados hermanos, que el Señor les bendiga grande y fuertemente, y su presencia les acompañe todos los días. Dios les bendiga. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver